Un saludo a todos, ¿cómo están? Eh, Hoy, 7 de noviembre, se cumple un mes desde el ataque del grupo terrorista Hamas al Estado de Israel, donde en un inicio se decía que habían fallecido alrededor de 700, 800 personas, pero que a la larga fue aumentando ese número en un ataque cobarde contra personal civil del pueblo de Israel. Y hoy podemos encender una vela por el descanso y por de esas almas, de esas víctimas del grupo terrorista Hamas, y otra vela por el retorno de de aquellas personas que están secuestradas, que todavía están retenidas dentro de la franja de Gaza por el grupo Hamas. Esto a lo largo de los días, desde que ocurrió lo del ataque cobarde contra el pueblo de Israel, se ha despertado un sentimiento antijudío, antisemita, contra todo lo que tenga que ver con el pueblo de Israel. Esto se ha convertido como una pandemia. Una pandemia sabemos que se declara una pandemia cuando un virus ataca en un lugar y de ese lugar se dispersa hacia hacia otras regiones. Y cuando está en una sola región, digámoslo de uno, dos, tres, cuatro países, es una epidemia. Pero que ya cuando se traslada hacia rompe las fronteras y se traslada hacia otros países y afecta a otras personas, se convierte en una pandemia. Y es lo que ha pasado desde el ataque contra el pueblo de Israel. O sea, ha habido una pandemia de sentimientos contrarios al pueblo de Israel. Mucha gente se ha hecho eco de las declaraciones de Hamas, de Hezbollah, de otros grupos terroristas en contra del pueblo de Israel. Estamos en tiempos difíciles tanto para el pueblo de Israel como para el mundo en general, porque Israel, queramos o no queramos, es la línea de defensa, es la línea de defensa que tiene el mundo contra el terrorismo. Un ejemplo, el día 10 de octubre eh, hubo una turba violenta el 30 de octubre, perdón, el día 30 de octubre, una turba que fue convocada a través de las redes sociales en Rusia, ¿sí? Tomaron, bueno, esta turba acudió a un hotel y obligó a los encargados del hotel a que los llevaran a registrar las habitaciones en busca de judíos o de personas o de israelíes. Como no encontraron ahí, se fueron al aeropuerto y tomaron las instalaciones del aeropuerto, salieron a las pistas de aterrizaje buscando aviones que llegaran de Israel para, para buscar israelíes, para buscar judíos. El 18 de octubre fue izada una bandera negra en la mezquita, en el santuario del imán Reza en Mashhad. Esto se hizo público en las redes sociales y se decía que era un llamado, que la bandera negra se había izado en señal de luto, ¿sí? Pero también
se comentaba que había sido izada para llamar a una yihad, a una guerra santa en contra de los infieles, que los infieles no es solo el pueblo de Israel, somos todos los que no somos musulmanes. El 14 de octubre, en la ciudad de Berlín, en la ciudad de Berlín marcaron las casas de judíos y sinagogas con la estrella de David. Así también en otras ciudades de Europa ocurrió esto. Incluso se ha dado el caso de que judíos han retirado la mezuzá de sus puertas o cualquier cosa que sea que dé indicios de que viven judíos ahí. Vamos a ver el informe sobre el antisemitismo que corresponde al año 2022. El del 2023 todavía no sale, el del 2023 sale hasta enero. Este informe que les voy a leer es correspondiente al año 2022. Este fue publicado en vísperas de la celebración del Día Internacional de Conmemoración del Holocausto, que es el 24 de enero. ¿Sí? Y este fue publicado por el Departamento de Lucha contra el Antisemitismo de la Organización Sionista Mundial, que está dirigido por la señora Racheli Baraz-Rix, ¿sí? Y este informe corresponde al año 2022, ¿sí? Los resultados están basados en informes locales e internacionales, en informes de organismos de investigación, de policía local, de comunidades judías y otras organizaciones. Y esto permite presentar el panorama que se vivió en el 2022, ¿sí? Sobre el estado del antisemitismo en comparación con años anteriores. Este informe muestra que el aumento en el número de incidentes antisemitas se han frenado o se frenaron ese año tras un incremento en la última década. Pero la situación nos indica que sigue siendo alarmante, porque el informe demuestra que cada día son denunciados más de 10 incidentes antisemitas en todo el mundo, mientras que numerosos episodios no son denunciados oficialmente. Además, se observa un constante aumento de la intensidad de la cobertura mediática en comparación con años anteriores. Aquí tiene mucho que ver las redes sociales. Y debe destacarse que la guerra entre Rusia y Ucrania creó una conspiración en este contexto del estallido de la guerra. El informe también muestra que las organizaciones del boicot y del BDS, significa boicot, desinversiones y sanciones, que es un movimiento pro-palestino que aboga por una campaña global para incrementar la presión económica y política sobre Israel, han sido un factor importante en la expansión del antisemitismo alrededor del mundo. ¿Sí? Desde una perspectiva global, podemos observar que la distribución de los incidentes antisemitas en todo el mundo ha sido, durante el año 2022, sobre todo los incidentes originados en Europa y en los Estados Unidos, que ocuparon un volumen significativo de aproximadamente el 46 y el 39% respectivamente, en comparación con el 44.7% que se produjo en el 2021 en Europa y el 33% en Estados Unidos. Ahora, la distribución de las expresiones de antisemitismo, la mayor parte de los hechos antisemitas en 2022 se caracterizaron por la propaganda, que se ubicó en alrededor del 39% y que representa un aumento del 15% desde el 2021. El vandalismo, un 28%, violencia física, un 14%, violencia verbal, un 11%, y la deslegitimación, un 7%. Y solo el 1% de todos los tipos de sucesos se caracterizaron por manifestaciones. Ahora, las conclusiones del informe las podemos ver en una muestra representativa por países. ¿Cómo estuvo en Estados Unidos en el 2022? Se observó un alarmante aumento del fenómeno de antisemitismo, que se manifestó en tendencias
inquietantes en vista del fortalecimiento de las organizaciones de supremacía blanca junto al incremento de declaraciones antisemitas de la izquierda progresista americana. Y eso, junto a las elecciones intermedias para el Congreso norteamericano, fueron terreno fértil para la propagación del antisemitismo. De acuerdo a los datos sobre la temática, en los últimos años se ha registrado un salto del 61% en el número de casos de violencia o de planificación de actos de violencia contra instituciones judías. Y al mismo tiempo, a partir del informe sobre la temática, hubo un aumento del 125% en el número de delitos de odio contra judíos en el estado de Nueva York. Y en las grandes ciudades como Chicago, Nueva York y Los Ángeles se registró un incremento de aproximadamente un 20% a la primera mitad del 2022. Además, la actividad de las organizaciones del BDS en los campus universitarios en Estados Unidos está en constante aumento, ¿sí? Y según muestras realizadas sobre ese tema, 1 de cada 3 estudiantes de Estados Unidos declaró haber experimentado antisemitismo. Estudiantes judíos declararon haber experimentado antisemitismo durante el curso escolar. Y casi el 80% de los estudiantes lo experimentó más de una vez. Durante el año 2022 se registraron más de 350 incidentes antisemitas en los campus universitarios y muchos de los estudiantes judíos sintieron la necesidad de ocultar su identidad o su apoyo a Israel. Además, durante el año 2022, aproximadamente 165 manifestaciones y acciones tuvieron lugar en universidades y facultades de todo Estados Unidos. Eso solamente en Estados Unidos. ¿Cómo estuvo Gran Bretaña en el 2022? Bueno, Gran Bretaña durante el 2022, las cuestiones en consideración estuvieron teniendo lugar a la luz de los cambios en el gobierno que afectaron a las comunidades judías de Gran Bretaña, ¿sí? A la luz de la elección del primer ministro Rishi Sunak, quien es reconocido como un partidario de Israel. Y según los datos del informe, se registraron 786 casos de antisemitismo en el primer semestre de ese año, lo que implicó un descenso del 43% en comparación con el año 2021, ¿sí? Cuando en el 2021, en la primera mitad, se denunciaron 1.371 episodios antisemitas, el cual fue un récord histórico en esta región. Pero junto a ello, de los datos del informe se infiere un aumento del antisemitismo en el sistema de educación británico, conforme a lo cual, en los últimos 5 años, hubo un aumento del 173% en el número de incidentes antisemitas en escuelas. Asimismo, entre los años 2021 y 2022 se observó hubo un incremento cercano al 30% en los casos de antisemitismo en instituciones educativas. Vamos a ver Alemania. Alemania, durante los meses de enero a septiembre del 2022, fueron denunciados 1.555 incidentes antisemitas a la Policía Criminal de Alemania, lo que refleja un promedio de 5 casos de antisemitismo por día. No obstante, esto parece ser que en comparación con los años anteriores hay un significativo descenso, o sea, hubo un descenso en comparación de otros años en la tendencia del antisemitismo, pero que se agravó debido al brote de la epidemia de coronavirus y a la operación Guardián de los Muros en Israel, durante lo cual el 2021 el número de casos fue de aproximadamente 2.738 y 1.957 episodios en el 2020. Italia. Los acontecimientos del año 2022 en Italia se destacaron por una serie de incidentes de violencia contra los judíos, junto a informes de un aumento en el número de incidentes antisemitas. Según los datos de las organizaciones judías del país, que aportaron estos informes. El informe también presenta el antisemitismo reinante en el sistema de educación de Italia, y este fue examinado entre las escuelas secundarias del país. Hay otro factor, la campaña electoral en Italia, que estuvo acompañada de declaraciones antisemitas como parte de la permanente lucha entre los partidos de derecha y de izquierda para la conformación del gobierno.
Según una muestra realizada sobre el tema en las escuelas secundarias en Roma, se encontró que el 64% de los estudiantes creen que el antisemitismo existe en Italia. Y cuando se les consultó acerca de su origen, el 25% de ellos o de los encuestados respondió que se origina en el antisemitismo, el 5% respondió que se origina en el antisionismo y el 30% cree que la hostilidad se compone de estos dos factores. Además, el 90% de los encuestados votó que es muy importante continuar conmemorando el Holocausto como parte de la promoción de discurso de la historia judía en el país y que hay que aumentar la conciencia sobre el antisemitismo en Italia. Francia. La elección del presidente Emmanuel Macron para un segundo periodo es un voto para mantener, o fue un voto para mantener el carácter moderado del país, pero sin embargo, el sistema electoral del país causó una tormenta en forma de aumento de las facciones extremistas que fomentan el antisemitismo. El informe muestra una disminución en el número de incidentes antisemitas en comparación con el 2021. No obstante, la tendencia del antisemitismo en Francia reveló un panorama sombrío en el que alrededor del 74% de los judíos franceses fueron víctimas de actos antisemitas durante su vida, y que incluyen comentarios despectivos en un 68%, amenazas a través de las redes sociales en un 28%, amenazas verbales en un 20%, violencia física en un 20%, y al mismo tiempo el 33,7% de los judíos votaron que se sienten amenazados por su afiliación religiosa, con el 41% de los judíos admitiendo que evitan exhibir las mezuzot y los símbolos religiosos, y alrededor del 35% afirman que evitan llevar cualquier tipo de ropa identificada como judía. También la mayoría de los encuestados judíos, que fue un 77%, y los no judíos, que fue un 73%, creen que el antisemitismo es un factor problemático no solo para los judíos del país, sino para toda la sociedad francesa. Al mismo tiempo, la encuesta descubrió que los judíos franceses sienten que el antisemitismo en el país se está fortaleciendo entre la población general. El 85% de los judíos franceses cree que el antisemitismo es actualmente un fenómeno generalizado en Francia. Y el 73% afirma que ha aumentado en la última década, mientras que entre la población general el 64% considera que el antisemitismo es un problema creciente. Además, la encuesta muestra que el 80% de los que sufrieron un acto antisemita no presentaron una denuncia ante las autoridades francesas y el 76% no informaron de estos hechos a las asociaciones comunitarias. La preocupación de los franceses por el antisemitismo y la conmemoración del Holocausto nos informa que alrededor de la mitad de los residentes, un 51%, cree que se aborda el antisemitismo en la medida deseada, mientras que el 34% afirma que no se habla suficientemente sobre el tema. Y por su parte, un 15% considera que el tema se aborda en demasía. En relación con el Holocausto, el 45% de todos los habitantes franceses cree que conmemorar el Holocausto es importante, mas no esencial. Y el 39% de la población general piensa que conmemorar el Holocausto es esencial. Y el 16% afirma que la cuestión no es para nada importante. ¿Y Rusia? ¿Qué pasó en Rusia durante el 2022? Bueno, durante la última década se ha detectado un constante descenso en el número de incidentes antisemitas en Rusia. Pero a partir de un estudio llevado a comienzos del 2022 se reflejó que el antisemitismo aún está arraigado en el país. Y el Estado descubrió que el 13% de los encuestados no quiere ni siquiera ver a los judíos. Ucrania. En los últimos años se detectó un aumento en el número de episodios antisemitas, pero desde el estallido de la guerra con Rusia, el número de denuncias sobre incidentes antisemitas decreció un poco, aunque puede considerarse que dichos números no son exactos. Y la comunidad judía de Ucrania continúa publicando informes sobre incidentes antisemitas, pero bajo los sonidos de la guerra. Y no es posible con esto ver un panorama completo del estado del antisemitismo en el país de Ucrania. Irán. En vista del fortalecimiento de los lazos de Irán con elementos antiestadounidenses en América Latina, le ha brindado beneficios económicos y militares. Irán ha ganado miles de millones de dólares que han ayudado a fortalecer sus capacidades nucleares. Esa actividad es una fuente de amenaza para la comunidad judía en América del Sur. En términos de terrorismo, en el sentido clásico, más que un riesgo de antisemitismo.
Esta actividad iraní es llevada a cabo por células de la organización Hezbollah diseminados en el continente, junto con el contrabando de armas en la frontera tripartita que pertenecen a Argentina, Brasil y Paraguay. Y esto impone un monitoreo y un seguimiento constante junto con la construcción de una respuesta política y organizativa permanente. ¿Qué pasó ahora con la guerra entre Rusia y Ucrania? Bueno, la guerra en curso ha estado acompañada por declaraciones antisemitas hacia las comunidades judías de ambos países, junto a conspiraciones en relación a la intromisión israelí en la guerra, en las redes sociales, caracterizadas por afirmaciones de que los judíos están conspirando para apoderarse del mundo y la conexión judía detrás de los combates. Además, una encuesta realizada entre las personas que apoyan la supremacía del Estado sobre el mayor beneficio de la guerra en Ucrania reveló que el 78% de los encuestados votaron que los judíos son los mayores beneficiados por la guerra entre ambos países. Polonia. Desde febrero del 2022 se registró un significativo aumento del alcance de las expresiones antisemitas y las teorías de conspiración relacionadas a la invasión de Ucrania en las redes sociales y en los medios de comunicación establecidos. Dichas conspiraciones incluían acusaciones contra los judíos como responsables de la invasión de Rusia, con el fin de beneficiarse de la misma, perjudicar a Polonia y de apoderarse de Ucrania. Australia. Australia se ha caracterizado por ser un país inclusivo y pluralista. Ha estado activo en la guerra contra el antisemitismo en los últimos años, pero a pesar de esa oposición se ha registrado un aumento de este fenómeno en el país. Un estudio que se realizó este año sobre el tema indica que más del 60% de la población australiana no considera un problema la propagación de falsos mensajes sobre el Holocausto, cuando en el 2021 hubo un aumento del 35% en los episodios antisemitas en el país, que incluyeron 272 casos de vandalismo y ataques físicos y verbales y 175 amenazas dirigidas a judíos a través de mensajes telefónicos, correos electrónicos, redes sociales, etcétera, etcétera. América Latina. El fenómeno del antisemitismo varía entre las diferentes regiones del continente. Cuando numerosas denuncias no llegan a las comunidades judías, pero sin embargo se ha registrado un cambio positivo en el 2022 a la luz de una legislación positiva en los países de la región, pero como consecuencia de la situación económica y de la creciente inflación en algunas regiones, puede verse que la cuestión económica es terreno fértil para el antisemitismo en el futuro. El titular de la Organización Sionista Mundial, Jacob Hagoel, señaló: el antisemitismo en las redes sociales está creciendo a un ritmo alarmante y lamentable. Como la historia nos ha enseñado, él mismo derivará también en ataques físicos. Levantamos una clara bandera negra ante el aumento de la incitación en las redes sociales y realizamos un llamamiento a los jefes de Estado a fin de que coloquen la lucha contra el antisemitismo en lo más alto de la lista de prioridades. También sobre la mesa del gobierno, hay sobre la mesa del gobierno una propuesta que se le presentó al ex primer ministro Naftali Bennett para reconocer a las víctimas del antisemitismo en el mundo como víctimas de hostilidades. Actuaré lo antes posible para promover esta propuesta. Debemos recordar a las víctimas del antisemitismo en las ceremonias estatales de Israel y debemos de trabajar para que sean parte integral de la memoria de la nación y de la comunidad nacional compartida. Este informe termina con la siguiente declaración de la directora del Departamento de Lucha contra el Antisemitismo de la Organización Sionista Mundial, la señora Racheli Barat-Rix. Ella expresó, y cito: el constante aumento de las tendencias antisemitas en la última década es un motivo de preocupación, mientras que la significativa reducción del número de incidentes este año tampoco es un suspiro de alivio. El antisemitismo está en todas partes, en cada punto del tiempo y el espacio, y no debemos permanecer en silencio e indiferentes ante este fenómeno. Hago un llamamiento a la integración conjunta de los esfuerzos en los ámbitos de la sensibilización y de información con el fin de dar una respuesta amplia a esta preocupante tendencia. Con esto termina el informe sobre el antisemitismo del año 2022. Hay que esperar a principios de enero del 2024 para ver el estado del antisemitismo durante este presente año de 2023.
Israel es la línea de defensa contra el terrorismo. Apoyemos a Israel. Hay que apoyar al Estado de Israel en su lucha contra el terrorismo. Decía salió un video de un pastor cristiano que fue a Israel y que supuestamente un judío lo llevó aparte y le estuvieron hablando sobre el libro de Apocalipsis, etcétera, etcétera. Y este judío le dice a este pastor cristiano, le dice que cuando el dragón no pudo acabar con la mujer encinta, ¿contra quien se fue? Dice, contra todos aquellos que están fuera de Israel, algo así. Y dice, ¿quiénes son estos? Cuando el terrorismo no pueda contra Israel, va a ir contra todos los demás países, cristianos, católicos, ateos, etcétera, etcétera. Todos aquellos que no pertenezcan o que no sigan la religión musulmana son infieles. Y en Hezbollah, en Hamas, una de sus directrices es la lucha contra los infieles. No solamente la lucha contra el pueblo de Israel, la destrucción del pueblo de Israel, del Estado de Israel, sino la lucha contra todos los infieles que somos todos nosotros. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado para lo que viene? ¿O vas a dejar todo en manos de Dios? Hay un dicho judío que dice, pídele a Dios como si todo dependiera de Él, pero actúa como si todo dependiera de ti. Prepárate para lo que viene. Hay que estar preparados. Shalom.